¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D, Argentina en Democracia. Ciclo donde vamos resumiendo, donde vamos buscando a través de los diferentes hechos políticos, sociales, culturales, los avances, las conquistas, los retrocesos, las deudas de esta democracia que supimos conseguir en estos 40 años. Si hablamos de agresiones verbales en las redes, de acoso virtual, de difusión de material no consentido, de discursos de odios, de discriminación sexista en línea, vamos a notar que, así como muchas prácticas se han digitalizado, la violencia también se ha digitalizado. Se extiende eso que se da en la vida cotidiana a las redes, al mundo virtual, aunque muchas de las personas que estudian este tema dicen lo virtual es real. Por eso, hoy acá, en este ciclo de 40D, hemos querido hablar de la violencia digital de género. Una de los fenómenos, podríamos decir, no tan nuevos, pero que todavía sigue en franco crecimiento. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y abrimos 40D y decíamos, vamos a hablar sobre esas formas de violencia que, como muchas prácticas se han digitalizado, bueno, desgraciadamente la violencia también. Y más en lo que vamos a hacer hincapié ahora, que es la violencia digital de género. No sé si estará bien definido así, porque la violencia digital tiene muchas formas. Una de ellas, o una de las formas de violencia, es la violencia de género digital. Por eso invito a gente que sabe, y no hablo yo todo el programa. Pati Palero es periodista, tallerista, integrante de la red PAR, trabajando por comunicación inclusiva con mirada feminista. ¿Cómo andamos, Pati? Gracias por venir nuevamente. Hola, Martín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Andrés Piaz es abogado especialista en Derecho Informático. Gracias, Andy, por venir. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, buenas noches. A ver, yo digo, se digitaliza la vida entera y ciertas prácticas también. Vos venís estudiando hace mucho, Pati, la violencia machista, la comunicación con perspectiva de género, y ¿es un fenómeno nuevo o no tan nuevo, o que se ha ido acrecentando y ya, bueno, tiene niveles exponenciales en los últimos años? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, un poco como era la propuesta de las organizaciones que vienen trabajando en el proyecto de ley. La idea era que también se empezara a abordar este tipo, digamos, esta violencia como una modalidad, ¿no? Como una forma del ejercicio de la violencia de género, porque tiene efectivamente esas características que venimos mencionando en relación con violencias que padecen aquellas personas que pertenecen a identidades feminizadas o a diversidades, y que adquiere otra característica, otra complejidad por los tiempos, y esto un poco que vos decías, como el propio contexto de la posmodernidad nos ha puesto en un lenguaje y una serie de códigos que hacen que tengamos que abordarla con herramientas propias, con una mirada y con un análisis propio, pero efectivamente tiene las mismas características que el resto de las violencias, que están muy sesgadas por la condición de género de las personas que las padecen, básicamente. Para seguir definiendo un poco de qué estamos hablando, más acceso a Internet y a nuevas tecnologías. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberviolencia? Distintos tipos de violencia que dañan nuestra dignidad, nuestra integridad, y que afectan derechos humanos específicos como son la libertad de expresión, la protección de datos personales y nuestro acceso a la justicia.
Ya desde 2015, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas publicó el primer informe sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Desde entonces, identifica por lo menos 6 conductas asociadas a la violencia digital, como son el hackeo, la suplantación de la identidad, el acoso, el hostigamiento, el reclutamiento y la distribución maliciosa. La violencia digital tiene un impacto directo en la seguridad física, psicológica y sexual de las mujeres. El gran elemento diferencial que presenta la violencia digital es el carácter viral de la distribución. Una vez que un contenido es difundido, es imposible controlar su distribución. Creo que mucho de eso se va a colar en este programa, Andrés, ¿no? Esto de, bueno, controlar, ¿está bien? Digamos, controlar la distribución. Bueno, hay proyectos de ley que ya los vamos a repasar y que intentan por lo menos regular este tipo de violencia, sancionarla. ¿Cómo lo ves vos desde tu mirada? Es muy difícil controlar. Es cierto que los bits, la red está hecha para no olvidar, entonces, por más que nosotros podamos ejercer derechos que impliquen remover contenidos, son muy difíciles las aplicabilidades de estas, de cómo se puede resolver o reparar un daño. Es mucho más fácil prevenir, aunque cuesta mucho más trabajo o mucho más capacitación. Definitivamente hay un componente de género. Yo no lo puedo hablar desde una perspectiva feminista, pero sí lo puedo visualizar en los debates internacionales que son muy claros al respecto. Las mujeres son mucho más víctimas de difusión de imágenes no consentidas, por ejemplo, que es algo que hoy es un daño, es un delito solo si hay extorsión, y esta ley Olimpia busca agregarle una característica o ampliar el ámbito de aplicación de esa práctica. Son mucho más que las diversidades víctimas de este tipo de delitos, y las brechas de género o la brecha digital no es una, sino que son muchas, y la de género implica no solamente los daños o la violencia que reciben, sino otras situaciones de desigualdad o de menor acceso a, por ejemplo, trabajos o a determinados lugares, pero en este caso es indudable, es indiscutible que hay una posición de ventajosa, y que tiene que haber una ley que en este caso es muy interesante porque se incorpora dentro de una ley mayor que la contiene, que debería equilibrar o debería lograr prevenir estas variables. Ya cuando entramos a controlar el contenido de Internet, hay algunas sutilezas que me parecen importantes marcar, que también hay que tenerlas en cuenta. Las definiciones de violencia de género digital tienen que ser precisas para poder prevenir lo que se está buscando prevenir, y no para generar una herramienta de control que en manos de cualquier poder de turno podrían ser peligrosas para otros derechos. Y como siempre pasa cuando se busca ampliar derechos en el ámbito digital, la libertad de expresión es otro derecho humano que también es interesante para tener en cuenta, y balancear esos derechos es todo un debate. Totalmente. Te llevo antes, Andrés, porque vos venís especializado en el tema del derecho, pero digo, al derecho también le costó ver esto de, bueno, la importancia que tiene la virtualidad en la vida real. Un poco lo que dicen los colectivos que defienden este tipo de leyes, ¿no? Digamos, lo virtual es real. ¿Cómo se labura eso? Le costó, le está costando, y va perdiendo varios goles a cero, porque digamos, la velocidad de la propagación de los peligros, de los problemas, de los grandes dilemas en donde se conjugan distintos derechos, por más que los debates vayan coincidiendo en el mundo, difícilmente se hagan regulaciones muy comprensivas de todo el fenómeno. Salvo cuando hay un colectivo muy empoderado que es el que puede empujar un proyecto puntual. Y termina siendo un pequeño aditamento, un pequeño agregado, como sería el caso de la ley Olimpia. Pero en los demás dilemas, yo casi diría que el derecho no está resolviendo la mayoría de los problemas de la conjunción tecnología, política y otros peligros, ¿no? Bueno, mira, aprovechamos, porque ya que salió justamente el tema Olimpia, ley Olimpia, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, vamos a recordar quién es Olimpia Coral Melo, que, bueno, es una activista mexicana que primero extendió su lucha en México y logró la sanción de un proyecto, pero esto se ha extendido a otros lugares. Vamos a repasar un poco quién es esta persona de la que hablamos y que extendió esta lucha hasta llegar a sancionar proyectos en diferentes países de Sudamérica. Lo vemos. Soy Olimpia Coral Melo Cruz, soy
impulsora de la ley Olimpia en México y en América Latina. Se difundió un video sexual sin mi consentimiento en redes sociodigitales que después se subió a plataformas, a páginas web que conocemos o mal conocemos como páginas porno. Cuando se difunde este video sexual, me dieron a conocer en internet como Olimpia, hashtag La Gordibuena de Huachinango, y obviamente cada persona que le daba like, cada persona que interactuaba, cada persona que le daba compartir, en ese momento de mi vida, pues no tenía un nombre esta violencia, no se llamaba violencia digital, no existía por supuesto la ley Olimpia. Entonces pues nada de esto yo sabía. Cuando se difunde ese video, yo evidentemente me sentía con mucha vergüenza de mi cara, de mi rostro, de mi nombre, en especial de mi nombre. Me intenté suicidar 3 veces. Me daba mucha vergüenza salir, ser visible me daba vergüenza, ¿no? Siempre con esta condición de ser fiscalizada, de ser criticada, de ser culpada, de ser señalada por una sociedad, por un Estado que me dijo, no existe un delito, yo no puedo hacer nada por ti, vete a tu casa para que te eduquen mejor. Pate, son varias cosas interesantes que dice, más allá de que vamos a tocar la parte legal y la fuerza que tiene Olimpia para hacer trascender las fronteras, ¿no? Pero el daño que le provoca, el daño moral, el impacto que tiene en su vida, por ejemplo, es la difusión de ese video, ¿no? Año 2014, en el caso de Olimpia. Sí, y acá en Argentina algunas de las personas que impulsan la ley acá le llaman Ley Belén, porque acá también hubo una chica que llegó a suicidarse por una situación Belén parecida. San Román. Sí. Exactamente. Y ahí lo que también nosotras vemos es como la relación con la violencia doméstica. Es como si ese ámbito de las redes sociales empieza a ser parte del ámbito doméstico más íntimo y donde es muy difícil llegar. Si ya la violencia doméstica era un ámbito en donde es difícil que el Estado intervenga, donde hay un montón de barreras, de vergüenzas, en el ámbito de lo digital prácticamente se vuelve un círculo muy cerrado y las compañeras, las chicas en general también empiezan a restringir sus salidas, sus contactos, su expresión de cualquier tipo, su estudio, porque además muchos de sus trabajos y de su estudio está puesto en las redes también. Entonces todo eso empieza a limitar su conducta, ¿no? Su forma de vincularse. Realmente nosotros nos vamos encontrando con casos que son muy preocupantes. Y hay otro tema, me parece también, que esto se monta sobre la brecha digital de género que existe. Las mujeres tenemos en general muchos menos conocimientos, una relación mucho más distante con la tecnología y no tomamos precauciones, no conocemos cómo desactivar algunos mecanismos, cómo protegernos en esas redes también, que a veces para los varones es un ámbito donde se mueven con mucha más facilidad, ¿no? Bueno, contempla, el proyecto de ley contempla ese tipo de capacitaciones, más allá que siempre decimos, bueno, ir por el lado de la educación es el camino largo, que tiene buenos resultados, pero, bueno, en paralelo, a ver, para aclarar, están las dos leyes. Hay una que es Ley Olimpia, que es la que tiene media sanción, y la que prevé modificaciones y penas es la llamada Ley Belén, que todavía está en estudio en comisión de la legislación, creo que en la Comisión de Legislación Penal. Tengo entendido eso, Andrés, ¿no? Sí, sí. La que prevé nuevos delitos tiene que ver con que la difusión de imágenes íntimas no consentidas, cuando la víctima no es una menor niña, niño de adolescente, sino que es alguien mayor de edad, no es delito hoy. Claro. No está penado. Es un delito solo si hay una extorsión, porque la extorsión es un delito. Pero muchas veces, o sea, la extorsión siempre fue un delito. Claro. Muchas veces sucede que este comportamiento es vengativo, le dicen en la jerga porno venganza. Porno venganza o sextorsión. O sextorsión. Se le llama, sextorsión es cuando hay pedido de algo a cambio y ahí el derecho tiene herramientas porque tiene la extorsión en la figura penal. Cuando hay solamente, que la palabra venganza tampoco es correcta técnicamente porque no necesariamente la víctima hizo algo para recibir una venganza, sino que simplemente está recibiendo un daño, ¿no? Claro. Esto no tiene un correlato penal. Entonces hay una búsqueda de una legislación penal para esto. Hay algunas excepciones o algunos tipos de penales que se han creado en los delitos informáticos, como por ejemplo la tenencia de lo que se llama pornografía infantil, que hoy la sola tenencia es delito, cuando en otro tipo de delitos que no sean de temas tan graves
eso no cumple con los estándares básicos de garantías, ¿no? Porque tener algo no significa una conducta típica, antijurídica y culpable, pero en la pornografía infantil hay una licencia que se le concede al sistema para decir, bueno, acá esto ya es delito. Sí, No se pasa esta raya, digamos. Claro. Yo la verdad que no sé qué decir de que sea delito el daño sin extorsión, que con extorsión ya es delito. No sé qué opinar de eso. Me parece que el derecho penal tampoco es mi gran campo, pero me parece que habría maneras, utilizando penas o multas o penas que con el financiamiento podrían lograr mejorar la parte preventiva de este problema, que quizás serían más eficaces que el derecho penal. Porque el derecho penal no es que no sea capaz que está mal la conducta y haya que penalizarla, no sé, pero digo, no lo veo que vaya a ser muy eficaz. Sí digo de la ley Olimpia actual, que prevé remociones de contenido para los proveedores de Internet, que si bien lo hacen con un estándar judicial, ese artículo 9 yo veo que necesitaría eso te hace ruido, digamos. Precisarse, sí, junto con la definición que también la veo muy amplia. Sobre todo el de la remoción de contenido. De remoción de contenido. ¿Por qué puntualmente? Pasa permanentemente esto. Un colectivo quiere defender un derecho, ¿no? De infancias, de antitabaco, alimentación saludable, o bueno, el colectivo feminista de las diversidades, y tiene una protección de un derecho humano superior. Cuando la pena o cuando la forma de aplicación es remover expresiones de usuarios en Internet, si esas expresiones son sistemáticas, hay los teóricos del discurso del odio, por ejemplo, Ernesto Calvo, Martín Becerra, plantean que hay que distinguir estas expresiones si son sistemáticas o si son aisladas. Quizás las sistemáticas podrían tener un abordaje más comprensivo de remociones, por ejemplo, pero aún en ese caso está probado que no es la forma en la que se combaten las narrativas antidemocráticas. Yo le Está bien, pero digo, desde... teniendo en cuenta o viendo ejemplos de gente que ha iniciado acciones judiciales y dice, che, quiero que se remueva este contenido, hay manera, porque digo, entiendo lo que vos decís, la colisión de derechos, pero hay una persona que, bueno, siente vulnerado sus derechos una y otra vez cuando ese contenido se vuelve a encontrar en las redes. Por supuesto que hay maneras. Si fuera un caso como el de Olimpia, por ejemplo, en ese caso los estándares de libertad de expresión tan amplios de la Comisión Interamericana igual permitirían que ese contenido se baje, aunque la aplicabilidad es difícil porque puede seguir replicándose. Pero cuando tenés un tipo tan abierto de definición, termina permitiendo la posibilidad de que se ejerza la censura por la vía, incluso con estándar judicial, por la vía de la búsqueda de prevenir un problema. Esa colisión merece más sintonía fina, nada más eso, un detalle. La ley Olimpia debería aprobarse. Quédate ahí porque ya vamos a seguir hablando de esto. Nos tenemos que ir a la primera pausa. Estamos hablando sobre la violencia de género digital, temática más que amplia. Nos va seguramente a quedar mucho por hablar, pero bueno, intentamos hacerlo en este programa. Pausa, ya venimos.